Este pasado fin de semana, la presión de decenas de jugadoras de fútbol profesional logró una victoria momentánea: que la liga más importante de fútbol profesional en Estados Unidos suspendiera los partidos de la última jornada. ¿La razón? Recientes revelaciones de acoso e intimidación por parte de entrenadores de algunos de los equipos de la liga y una vergonzosa pasividad por parte del cuerpo que administra la liga y debería velar por la seguridad de sus atletas. Así que de eso vengo a hablar hoy, de cuál es el último escándalo de abusos en el deporte femenino estadounidense y por qué en realidad el caso solo ilustra los problemas sistémicos que sufren las atletas tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Antes de pasar al meollo de las acusaciones contra entrenadores y ejecutivos en estas competiciones, primero quiero ofrecer un poco de contexto sobre la NWSL. La Liga Nacional de Fútbol Femenino es una liga profesional con apenas 8 años a sus espaldas, y aunque jugadoras de renombre y ganadoras de mundiales como Megan Rapinoe y Alex Morgan jueguen en ella, no es solo todo lo que reluce. Suele ser bastante difícil conseguir acuerdos mediáticos lucrativos para este tipo de competiciones y por tanto los salarios no son demasiado atractivos. Según el sindicato de jugadoras de la liga, 3/4 partes de sus miembros cobran menos de $31.000 al año. El salario mínimo de la competición se sitúa en $22.000 y alojamiento gratuito. Esa cifra está por debajo de lo que cobran los empleados de compañías que han aprobado el salario mínimo de $15 la hora, como Amazon o Walmart. Cuento esto porque es importante tener en cuenta el contexto económico de estas atletas antes de indagar en lo que muchas de ellas han tenido que sufrir en los últimos años. Y no solo en este deporte, sino en muchos otros en los que las dificultades económicas de las competiciones femeninas hacen de la inseguridad laboral un estigma que puede crear presas fáciles. Es más fácil aprovecharse de una persona que teme perder su trabajo o la posibilidad de alcanzar su sueño, especialmente en un mundo como el de las competiciones deportivas profesionales en las que los dueños de los clubes y los entrenadores suelen ser siempre hombres. Es ese contexto el que explica cómo ha podido pasar desapercibido durante tanto tiempo el abuso que diferentes entrenadores perpetraban sobre sus jugadoras. El caso más destacado lo publicó The Athletic sobre Paul Riley, entrenador que ayudó al North Carolina Courage a ganar 2 ligas seguidas y que fue despedido la semana pasada después de que varias exjugadoras lo acusaran de abusar verbal y sexualmente de ellas cuando competían bajo sus órdenes. Riley coaccionó a una jugadora a acostarse con él, obligó a otras 2 a besarse y luego les envió imágenes sexuales no solicitadas, y además acumuló un largo historial de gritos e insultos a las atletas de su equipo. El caso de Riley se suma a los de Richie Burke, Christy Holly y Farid Benstiti, todos acusados de haber abusado de su poder como entrenadores de equipos femeninos de la NWSL. Burke fue despedido la semana pasada del Washington Spirit después de que varias jugadoras describieran su comportamiento como abusivo en un reportaje de The Washington Post. A Holly lo echaron en agosto del Racing Louisville después de que un medio local se hiciera eco de jugadoras que se quejaban de la atmósfera de trabajo tóxico que había creado dentro del equipo. Y Benstiti dimitió en julio del OL Reign después de que una jugadora se quejara al director ejecutivo del club sobre unos comentarios inapropiados que había hecho el entrenador. Lo más grave de esta serie de casos es que ilustran la falta de acción por parte de la NWSL, incluyendo la comisionaria que supervisa la liga y que se vio obligada a dimitir esta pasada semana. Riley ya había sido despedido de los Portland Thorns en 2015 por violar las políticas del club, y la NWSL admitió haberse negado a reabrir una investigación sobre lo ocurrido pese a la petición de las jugadoras a hacerlo. La futbolista Alex Morgan ilustró en un intercambio de emails que una jugadora ya había hecho públicas sus acusaciones contra Riley en 2015 y de nuevo en abril de este mismo año. Desde la NWSL respondieron que esa investigación ya llegó a una conclusión en el pasado, aunque evidentemente sin consecuencias para Riley. En el caso de Burke, el despido solo ha llegado tras la publicación del artículo en el Post, no tras las acusaciones que ya había recibido el entrenador 2 años atrás por parte de jugadoras menores que denunciaron su lenguaje abusivo. 2 de las exjugadoras del Washington Spirit que acusan a Burke de abusos dicen que eran jugadoras de segunda fila y que tenían miedo a hablar sobre el maltrato por si perdían oportunidades. Por contrato, la mayoría de jugadoras en la NWSL podían haber sido despedidas por Burke en cualquier momento, y aquellas con más poder, las jugadoras del equipo nacional estadounidense que tantas competiciones han conquistado, tendrían vetado manifestarse en solidaridad porque no lo permiten sus contratos. Estas controversias son de todo menos nuevas para el fútbol femenino, tanto amateur
como profesional. La misma liga que precedió a la NWSL, la Women's Professional Soccer, cerró puertas en 2012 en parte por la batalla legal entre la liga y el dueño de uno de los equipos, que había sido denunciado por jugadoras por bullying y amenazas. Y en el marco universitario, el programa de fútbol femenino de la University of California, Berkeley, uno de los más prestigiosos del país, enfrentó un escándalo similar después de que numerosas mujeres acusaran al entrenador del equipo de abuso emocional, bullying, intimidación y maltrato. La atmósfera en las universidades ha llegado a ser realmente problemática para miles de mujeres en Estados Unidos, y no solo al nivel de sus competiciones deportivas, sino también de las de los chicos. En la University of San Francisco, más de una decena de jugadores del equipo de élite de fútbol fueron acusados de agresiones y comportamiento sexual inapropiado entre 2010 y 2020. Las cifras de agresiones sexuales y violaciones en campus universitarios, aunque siempre muy debatidas, ilustran una cultura de la violación que todavía no se ha extirpado. En torno al 13% de estudiantes universitarias dicen haber sufrido agresiones sexuales en forma de penetración no consensuada desde que empezaron la universidad, según una encuesta de la Asociación de Universidades Estadounidenses publicada a primeros de 2020. Si también incluimos besos y tocamientos no consentidos, el porcentaje de estudiantes universitarias que dicen haber sufrido cualquier tipo de agresión sexual desde que empezaron la universidad salta por encima del 25%. Muchas de esas agresiones nunca se denuncian, especialmente cuando los culpables son figuras influyentes dentro del campus, ya sean entrenadores o jugadores de élite protegidos por el sistema. Porque es precisamente el sistema lo que estaban protegiendo los líderes de la NWSL al evitar que las acusaciones transgredieran lo privado y mancharan la reputación de la competición. Y ahí cabe tener en cuenta los retos económicos que enfrentan las competiciones femeninas profesionales. Podemos irnos a los casos recientes que ha dejado la gimnasia, con las acusaciones por parte de más de 150 mujeres y niñas que denunciaron al exdoctor de USA Gymnastics Larry Nassar de abusar sexualmente de sus pacientes. Todo y pese a que muchas se quejaron de su comportamiento desde finales de los 90 y sobre abusos que cometió en todas las partes del mundo. Los Juegos de Londres en 2012, el centro de entrenamiento de USA Gymnastics en Texas, citas internacionales en Rotterdam. En el contexto estadounidense también podemos hablar de la natación, un deporte en el que desde que se emitiera un especial televisivo en 2010 se ha vetado a unos 150 entrenadores por acusaciones de abusos y comportamientos sexuales inapropiados. Entrenadores acusados de violaciones a menores y de colar cámaras secretas en los vestuarios para después vender imágenes en internet. Aunque también podemos dar el salto al panorama internacional. Una investigación canadiense descubrió que más de 200 entrenadores de equipos amateur fueron condenados por crímenes sexuales contra cientos de menores en los últimos 20 años. El expresidente de la Federación de Fútbol de Afganistán fue suspendido por la FIFA después de ser acusado de agredir sexualmente a jugadoras durante años. Colombia y Ecuador han tenido casos recientes de abusos sexuales y maltrato contra jugadoras profesionales de fútbol. Y por irnos a los casos de las atletas supuestamente más a salvo, cabe recordar que la exguardameta Hope Solo acusó al expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, de tocarla sin su consentimiento en una ceremonia de premios. Todo esto suma a una retahíla de casos que ilustran la vulnerabilidad de las deportistas, amateur y profesionales, en todos los aspectos de sus carreras. Y en un mundo en el que los sueños siempre penden de un hilo que ofrece pocas oportunidades para la grandeza, y de ahí todas esas competiciones de deporte femenino que luchan por mantenerse a flote, es más necesario que nunca que se establezcan las medidas de seguridad pertinentes para que hombres a lo largo y ancho del globo dejen de abusar de su poder. Y hasta aquí esta entrega de Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí, en neutral.es. Hasta luego.